Muy buenos días. El día de hoy explicaré cómo realizar el examen extraordinario de programación. Lo que nos piden son tres actividades en total. La primera, que es sobre clases, métodos y objetos. La siguiente, vectores. Y la tercera, que son matrices. En ese momento presentaré la de métodos, la cual nos pide un programa en el que realicemos el cálculo de los descuentos que se realizan al trabajador según el salario de cada uno de los empleados de descuento, a realizarlo con el IX y el ISR, y está aplicando los bonos. Al final también dar el resultado total. Con lo que vamos a empezar es que tenemos que en nuestra Data Grid View vamos a poner, vamos a adjuntar 6 columnas. Esas 6 columnas las aplicamos con el column count, que eso literalmente contará cuántas columnas serán, en este caso 6. Y con los data grid view 1.columns vamos a poner cuáles son estas, empezando desde el número 0 desde siempre. Por ejemplo, aquí pondremos el salario, las ventas, el ISR, la bonificación por ventas y el total del descuento. Luego nos trasladamos hacia lo que es nuestra public class. Lo que haremos acá va a ser tener variables dobles para que tengan decimales y que sean públicas para que las podamos usar en el código en sí. Las llamaremos respectivamente salario, ventas, total salario, IX, ISR y bonificación. Luego lo que haremos va a ser crear una clase. La clase nos va a servir para así identificar ese dato que necesitamos obtener, del que necesitamos obtener el total de los descuentos. En este caso, nuestra clase se llamará empleado, donde tendremos el salario, que es el valor del salario del empleado, y las ventas de este mismo. Entonces después nos vamos a crear un método que se llama public double calcular ISR. Homónimamente, lo que haremos es, dependiendo del salario del trabajador, se va a determinar el ISR. Si es mayor a 0 y menor a 300.000, el salario se va a multiplicar por 0.05. En cambio, si excede esto, si excede este valor, el salario se multiplicará por 0.07. Por eso es que contamos con una variable if y un else. Luego realizamos una otra public double, en este caso calcular x. En este método no necesitamos el if o el else, ya que el x es una operación única que se hace, entonces nunca va a cambiar. Entonces siempre será el salario multiplicado por 0.0483. Luego nos vamos con el bono, en el que aquí sí agregamos un if, en el que si las ventas son mayores a 500 pero menores a 1500, el salario se va a multiplicar por 0.5, eso dando el resultado de nuestro bono. En otro caso, podemos tener de que las ventas sean mayor a 1501 y que las ventas sean menor a 3700. En este caso lo que haremos será multiplicarlo por 0.08. Ya en caso contrario, que no sea de ninguna de las dos anteriores opciones, simplemente lo multiplicaremos por 0.10. En este caso, un 0.1. Luego nos vamos a nuestro código, en donde nos vamos a nuestro código en donde tendremos el cálculo total, donde tendremos el total salario va a ser igual a la suma del salario más la bonificación, pero esto siendo restado por el X y el ISR, dándonos en total el salario de la persona, el salario restante. Luego determinaremos cada uno de los datos
Por eso vamos a agregar una variable de datos a cada una de las celdas. No, cada una de las filas del data grid view que iremos agregando. Por eso tenemos el punto add. Estas siendo con el empleado. Aquí pondremos la clase de empleado, donde tendremos que hacer un punto parse para que el double se parse y resulte en nuestras cajas de texto que se supone que tendríamos que tener. Luego hacemos esto mismo con el textbox 2 y luego de esto cerramos esta línea y nos trasladamos a colocar los datos en cada una de las filas correspondientemente a cada una de sus celdas. Y con esto lo que haremos será tener nuestro dato base y lo transformaremos a un string, porque los cuadros de texto solo reciben datos de .string. Aquí se supone que tendría mi diseño, pero le di doble clic en algo que no era y pues ya no me lo puedo arreglar. Bueno, el punto es que ese es el caso 1. Ahora nos dirigimos al caso número 2. Proyecto solución. Examen parte 2. Lo abrimos. Esperamos a que cargue. Y aquí lo que tendremos son los vectores, en el que nos pide uno que es implementar un vector para almacenar notas del curso de matemática de 5 alumnos. Entonces lo que agregaremos será un label, bueno, dos labels, uno representando que es la nota que vamos a ingresar y el otro el promedio de dicha nota. Agregamos un cuadro de texto, un botón de ingresar y un botón de calcular. Al ingresar ingresaremos la nota de los alumnos y calcularemos con este botón el promedio. Lo que vamos a hacer de primera instancia es colocar dos variables, uno que se llame número nota, que la función es homónima, y la variable vector. En este caso nuestro vector será de 5. Entonces por eso colocamos un new int que sea 5. Nos vamos a la función del botón número 1 y crearemos un ciclo if en el que si la nota es menor que 5, el vector se parseará para aparecer en el cuadro de texto. Se utilizará el número nota como un contador y int nota será sumada más 1 para representar cuál es la nota, por decirlo de un modo. Luego nos vamos a otro if en el que si la nota es igual a 6, nos aparecerá un mensaje que está diciendo las notas están ingresadas. En este caso es para ingresar las notas. Aquí vamos a poner hasta que llegue a 5. En caso contrario, si ponemos ya en la nota, nos aparecerá cuál es el número y cuál es la nota de dicho número. Luego nos vamos al botón de calcular, en el que tendremos dos variables, un double promedio y un double suma. Luego crearemos una función for, en el cual dictaremos que el int i va a ser igual a 0, la i va a ser menor que el largo del vector y con un contador, en el que identificaremos dentro del ciclo que la suma se va a sumar por vector. O sea, los vectores se sumarán. Luego de eso, cerrando el ciclo, para finalizar nos da el promedio, en donde la suma que tenemos de los vectores se va a dividir dentro de 5. En el label 2.text, en el label 2 mostrándonos el promedio más el promedio, pues
En este caso, el promedio, eso es lo que nos va a decir el label. Y esto es lo que nos va a dar el resultado del promedio de esta dicha operación. Le damos a iniciar. Esperamos a que cargue. Aquí en este caso ponemos 2. Ponemos 6. Ponemos 5. Ah, perdón. Ah, se traba eso. A reiniciar. Va. Así. Ponemos un 1. Ponemos 2. Ponemos 3. En este caso es el número 4. Ponemos 4. Y la nota número 5. Vamos a poner 5. Las notas ya nos aparecerán ingresadas. Y si le damos a calcular, nos va a aparecer el promedio de las notas. En este caso siendo 3. Ahora nos pasamos a lo que sería nuestro último ejercicio. Nos vamos a proyecto solución. Examen parte 3. Abrimos. Y aquí lo que nos pide son 3 cosas. Bueno, 4 en total. En el que tendremos un Data Grid View, 4 botones. En el que aquí rellenar va a hacer que rellene las casillas de las matrices. Sumar, sumará las matrices y mostrará el resultado en el Data Grid View 3. Restar, lo mismo que el sumar, solo que con la resta. Y el multiplicar realizará una multiplicación de vectores. Una multiplicación de matrices, perdón. Primero nos vamos a la configuración del Data Grid View, en el que tendremos el Data Grid View del Numeric Updown. Y aquí declararemos que cada vez que le demos para arriba, por así decirlo, a la flechita de arriba, se vaya agregando aquí un vector, no una matriz, sino que una columna de la matriz con sus respectivas filas. Estas llegando a ser 3 filas. Luego aquí va añadiendo cada una de las filas. Y eso todo es cuando le demos para abajo, que el clear hará que quite dicha fila y dicha columna. Luego nos pasamos al botón de rellenar. Aquí lo que queremos es tener un random, porque lo rellenaremos con números aleatorios. Y agregaremos una función for. Dentro de esa función for tendremos otra en el que nos dará el valor de la columna y de la fila, siendo esta sumada siempre por 1. Esto se repite con los dos Data Grid View en el que tendremos que hacerlo. Y eso llegará a añadir cada uno de los números. Nos vamos al botón sumar y aquí colocamos una función for para identificar que estamos en la matriz, y luego la función for de las columnas, esa de las columnas y esa de las filas. En este caso pondremos el Data Grid View como el resultado de lo que sería el parsear el Data Grid View 1 más el Data Grid View 2. Esto es convirtiéndolo en el string para que también se represente en el Data Grid View 3. Luego con la resta nos vamos. Y ese siendo el botón de la resta, se repite lo mismo que en la suma, solo que en este caso cambiamos el signo a hacer un signo de menos. Ahora para multiplicar entre matrices se colocarán unas matrices, por así decirlo, originales, las cuales serán la matriz A y la matriz B, cada una de estas con sus celdas y columnas. Agregaremos 2 fors para identificar que estamos con la Data Grid View, con la Data Grid View 1 y con la Data Grid View 2. Están siendo representadas por la matriz A y por la matriz B. Luego agregaremos un int que se llame int acumulado. Este tendrá el valor de 0
ya que acumulará los resultados que nos dé a la hora de multiplicar. Luego nos vamos con 3 fors, uno para las columnas, uno para denominar las filas. Entre esta tendremos que el acumulado va a ser igual a 0 y ya una con la identificación de la matriz, en el que el acumulado será A más igual la matriz A de las columnas más el factor de la matriz B por el factor de la matriz y las filas. Y esto se representará en la Data Grid View 3 conforme a sus filas y conforme a sus columnas y sus filas en punto value y un acumulado y el acumulado de los números. Entonces le damos a iniciar el programa. Aquí vamos a ir añadiendo las columnas respectivamente. Rellenamos con números aleatorios. Le damos a sumar, se suma la casilla 1 con la casilla 1 y da el resultado. Se resta, da el resultado. Y aquí en la multiplicación lo que hace es ir multiplicando los datos correspondientemente como es con el vector, con la matriz, como una multiplicación de matriz. Mi nombre es Carlos Gabriel Franco González de quinto bachillerato sección D, clave número 8.